El paradigma. El paradigma es un tema de mucho debate dentro de la sociedad, dado que este supone un modo de vida dentro de la misma. Y también manejamos diferentes conceptos de lo que es un paradigma. A raíz de esto, decidimos hacer una investigación y explicar de manera simple en qué consiste un paradigma, cuál es su concepto, cómo aparecen estos tres principales paradigmas y son adquiridos por la sociedad, cuáles son sus principales exponentes y los modelos que lo conforman. Con ustedes a continuación, los principales paradigmas de la comunicación. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en una acción o situación determinada. Podemos decir que el paradigma es un conjunto de creencias que actúan parecidas a un filtro fotográfico que condicionan nuestra percepción de la realidad. Existen tres principales paradigmas. Estos paradigmas son el de transmisión de información, el paradigma del quehacer común y el paradigma de intercambio de información. Esto nace a raíz de la evolución de la comunicación en las especies, creando así diferentes modos y concepciones sobre la comunicación. Gracias. Yo les voy a hablar un poco acerca sobre el paradigma informacional. El paradigma informacional es el movimiento de la información en el que se refunda esta nueva sociedad. Una información mucho más veloz que el movimiento físico sobre el que se construyó una sociedad industrial. Un industrialismo que se organizó en torno al crecimiento económico, estructurando su actuación alrededor de la producción de masas. El paradigma informacional es aquella transmisión de información, pues este paradigma posee diferentes modelos que le aportan contextos similares y sin embargo el más común de estos es el modelo de Shannon y el de Weber, que el modelo de Shannon y Weber es aquel que consiste en tal y como se ve, que es un proceso por el medio del cual un individuo, que en este caso es el comunicador, transmite estímulos que generalmente son símbolos verbales que modifican el comportamiento de un individuo. Es decir, que este modelo sirve para que los individuos cambien su conducta en base a símbolos verbales que se transmiten. Paradigma como intercambio de información. Se usa el modelo de Manuel Martín Serrato, el cual consistía en la interacción que los seres humanos ejercen mediante la acoplación de acciones o representaciones, mediante el uso informativo de energías y no mediante el uso dinámico o físico de coacción de energías en juego. Manuel Martín Serrato también nos dice que no toda interacción es comunicativa. Modelo dialéctico de Manuel Martín Serrato. Y este intenta dar cuenta de las relaciones que se establecen entre las bases materiales de la comunicación, o sea, la infraestructura de las organizaciones sociales, o sea, la estructura, y de los modelos culturales, o sea, la superestructura. El modelo de Manuel Martín Serrato incluye componentes que por su naturaleza están compuestos por la comunicación social. Esto quiere decir autores, expresiones, instrumentos, objetos sociales, las intervenciones y las mediaciones de la comunicación. Bueno, mi nombre es Lindsay Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre el paradigma de hacer común. El paradigma de hacer común posee tres modelos, como ser el paradigma de acción participativa, el paradigma cultural y el modelo semiótico informacional. Este paradigma se basa en estos tres modelos que proveen conceptos relacionados al tema central, que en este caso sería el paradigma. Ahora hablaré sobre la comunicación participativa. La comunicación participativa busca convertir a la población en un elemento indispensable del desarrollo, entregándoles una vía de comunicación para denunciar sus problemas y proporcionarles una solución. Este tipo de diálogo resulta sumamente enriquecedor
para una nación por enfocarse en reconocer las opiniones de sus habitantes en todos los niveles sociales. Gracias. La comunicación social desde la perspectiva estructuralista. El estructuralismo es un enfoque de la ciencia que se basa en la consideración de conjunto de datos como estructuras. Este método toma las informaciones interrelacionales como sistemas. A través de las herramientas del estructuralismo se pueden analizar diversos aspectos de la sociedad, la cultura y el lenguaje. Los estructuralistas estudian campos específicos, cuyos componentes se encuentran relacionados entre sí. Es en el seno de dichas estructuras donde se generan significados. El estructuralismo sostiene que los elementos lingüísticos deben mantener un vínculo de dependencia y solidaridad que lleva al desarrollo de un sistema, la lengua. Las unidades de la lengua solamente mantienen el marco en el que pueden definir a partir de sus relaciones. Podemos concluir diciendo que los paradigmas son útiles en ciertos casos, ya que presentan patrones o modelos que nos ayudan a guiarnos o evolucionar en ciertas prácticas. Sin embargo, a veces estos suelen ser barreras que ponen dificultades y limitan a actuar y pensar al individuo. La sociedad vive en un constante cambio, va adquiriendo necesidades y encontrando nuevas preguntas. El comunicarse ha pasado por diversos procesos, por lo que hemos aprendido a hacerlo de diferentes maneras y así adquiriendo paradigmas que como cada uno cree en su forma de comunicarse, y eso nos hace entender que debemos aprender toda forma de comunicación para poder conversar con cualquier tipo de persona en cualquier tipo de situación. Y también en base a lo investigado pudimos entender que la palabra paradigma no solo es un concepto básico sin más información, sino todo lo contrario, ya que posee diferentes paradigmas, que poseen diferentes conceptos y modelos que explican cómo estos funcionan, haciéndonos parte de una comunidad de amplio pensar y amplio proceso.